Jesucristo. De este camino yo no desisto, estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Denle al Señor Jesús un lindo y fuerte aplauso. Basta de la palabra del hombre, de mi palabra o de cualquier otro que no tiene poder. Pero la palabra de Dios, cuando penetra en su alma, cuando se planta en su interior, puede estar seguro de que hará alguna obra muy importante por usted. La vida cambia cuando oímos una palabra de vida. Cuando oye la palabra del hombre no tiene poder, es débil, solo sirve para cosas del mundo y aún así muchas veces deja dudas en nuestro corazón si la persona está siendo honesta o no. Pero con Dios no, con Dios es diferente, aprendemos, somos firmes y Dios bendecirá. Esta es la palabra que creó todas las cosas, que los profetas del pasado usaron, que Jesús usó, que nosotros debemos usar, porque ella es diferente, ella tiene fuerza, tiene energía propia. La palabra de Dios dice en Hebreos 4:12 que es viva y poderosa, ella actúa. No hay forma de perder una batalla. Cuando entra a su corazón es cuando empieza la bendición. Seamos sinceros, usted no debe depender de mí si estoy de buen humor o de mal humor, no tiene nada que ver. Lo que importa es si Dios habló a su corazón, así funcionará. Porque solo somos sus siervos. Estoy muy satisfecho, muy alegre, estoy diciendo algunas cosas que agradan, pero eso no tiene virtud. Pero cuando usted entiende el verbo vivo, se vuelve una persona victoriosa. Vea lo que el salmista escribió en el Salmo 119. Es el salmo más grande de la Biblia. Vamos al versículo 144. Vea lo que dijo aquí. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Vamos a estudiar lo que significa. Todo lo de Dios tiene una justicia detrás, o sea, tiene el poder para hacer que la verdad se realice en su vida y que el mal sea deshecho. Por ejemplo, si está enfermo y Dios revela su palabra, y usted la entiende. ¿Qué es eso? Es el testimonio de que Dios le está dando esa palabra. Le dice, eso es para ti, y lo siente. Pero es algo que cada uno siente de forma diferente. Yo lo siento de una forma y usted de otra, de acuerdo con nuestra naturaleza, porque somos parecidos pero no somos iguales. Jamás habrá dos personas iguales aquí en el mundo. Somos parecidos, todos somos parecidos. Conseguimos extraer los nutrientes de la comida de la misma manera. Todo en nosotros es casi igual, pero el testimonio de Dios es un poco diferente. Unos dicen, ahora entendí, ahora voy a vencer, esa palabra es para mí. Ese testimonio tiene una justicia para que usted la use contra su mal. Vas a salir mal porque yo oí. Su mal puede ser una enfermedad, una tentación y usted está perdiéndose en la vida. Y está pensando que eso viene de Dios. No es así, es una mentira del diablo, bien preparada en el infierno para poder destruirlo. Dios habló, no, ese mal está atado, lo expulso ahora. ¿Por qué se dice que está atado? Porque Jesús dijo que nadie puede entrar en la casa del valiente sin antes maniatarlo, atarlo de las manos. Tiene que atar al mal que está en usted. Y todo es a base del Espíritu, porque Dios actúa por la fe. Por ejemplo, la energía eléctrica es una cosa, el Internet. ¿Ha sentido shock de Internet? ¿Ya lo sintió? No hay, pero pasa de computadora a computadora. Y es capaz de hablar hasta el otro lado del mundo, a Japón, Corea, China, el que sea, y en el acto la persona lo oye y le responde con una rapidez tan grande. Y está el poder de Dios que es mucho mayor que eso. Eso para la mayoría, incluso para los cristianos, es algo desconocido. Están pensando que es magia, no, tal vez un día Dios me cure. ¿Por qué no me cura hoy? ¿Será que no está preparado? Con Dios no hay eso, Él está preparado. Pero cuando le da el testimonio, Él le está diciendo, te estoy preparando. No pierda eso y continúe meditando, orando. Pero Dios, yo lo sentí, le hablaste a mi corazón, me lo mostraste. Justicia eterna son tus testimonios. Eterno es algo que
no tiene principio ni fin. Simplemente entró en algo que ya existía, que es la justicia de los testimonios de Dios. Y cuando usted la tendrá hasta el día en que parta de este mundo, porque en el cielo no la necesitará, no tendremos tentaciones. Pero hoy usted rechace esa tentación, destruya esa tentación, ya sea una enfermedad incurable o una enfermedad que lo perturba, tiene cura, pero siempre está con ese problema, siempre con dificultades. Usted va a usar esa palabra y Dios va a curarlo porque no tiene fin esta justicia. Justicia eterna son tus testimonios. Y el salmista dice, dame entendimiento y viviré. Veamos a Hechos de los Apóstoles 16. Vamos a estudiar lo que sucedió con el apóstol Pablo cuando entró en Europa. Él estaba predicando solo en Asia y está en el versículo 9, Hechos 16:9. Una noche Pablo tuvo una visión. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Entonces Pablo entendió que Dios lo llamaba para ir a Europa y fue. Viajó y empezó allí la obra de Dios. ¿Cómo empezó la obra? Después puede leerlo y lo va a entender. Voy a leer pocos versículos porque el tiempo aquí es corto. Entonces decidió con su equipo, vamos a un lugar donde hay un río, ahí hay un lugar para orar, y fueron a orar. Y allí encontraron a varias mujeres y las evangelizaron. Y entonces ellas obedecieron la palabra. Una de ellas era vendedora de seda. Lidia se llamaba, y entonces ella los invitó a ir a su casa para descansar y vivir allí también. Debía ser una mujer rica y su casa grande, y ellos fueron, se quedaron en su casa. Pero entonces sucedió algo. Todos los días cuando pasaban cerca de una plaza, yendo hacia el río donde hicieron su iglesia y evangelizaban, allí había una mujer que adivinaba. Ella tenía un espíritu de adivinación. Estas adivinaciones no siempre son por espíritus malignos, a veces es un engaño, pero aquí era un demonio. Y cuando Pablo pasaba, ella gritaba, esos hombres que ven ahí son siervos del Dios Altísimo y nos anuncian el camino de la salvación. Parecía que estaba ayudando. En primer lugar, Dios no necesita ayuda. Él usa a las personas libertas para dar su testimonio y los demás aprenden. Eso sería una contradicción. Y Pablo estaba intrigado con eso. Él iba y volvía hasta que un día él pasó, ella habló y él le dijo, en el nombre de Jesucristo yo te ordeno, sal de ella, y salió. Entonces los hombres que lucraban con ella se enojaron porque el apóstol expulsó al demonio que los hacía ganar dinero. Era su esclava, trabajaba para que ellos tuvieran ganancias con el demonio en su vida. Ella sí adivinaba, no era una trampa, y ya no podía adivinar. Ellos se reunieron en la ciudad, fueron con las autoridades e hicieron una denuncia contra ellos. Estos hombres son judíos y nos están molestando. Entonces, al apóstol Pablo, lo golpearon como a un ladrón. Lo agarraron y lo golpearon a Silas, los llevaron presos a la cárcel y el carcelero los llevó al calabozo y les ató el pie a un tronco para que no pudieran huir de ninguna forma. Pero él no sabía lo que iba a suceder. Y Pablo, en vez de ponerse a llorar, Dios, así tratas a tus siervos. Vine aquí a hablar de tu amor. Hice la obra y ahora estoy sufriendo. Me golpearon, los golpearon mucho. ¿Qué hicieron Silas y Pablo? Dice esto la palabra de Dios. Versículo 24. El cual al recibir esta orden los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Debemos aprender de esos hombres de Dios. Estaban sufriendo, golpeados, estaban lastimados, con el cuerpo adolorido. Tal vez no tenían ni un colchón, no creo que usaran eso en la cárcel, ¿sí? En aquella época, para que pudieran descansar. Pero no importa, estaban alabando a Dios, cantando, adorando a Dios y orando. ¿Y qué estaba pasando? Dice aquí.
y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente, vean la obra de Dios en acción, un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Solo con esto una persona inteligente ve que era obra de Dios. Un terremoto tan fuerte que sacudió el edificio, hizo que todas las puertas se abrieran de la cárcel, y fue milimétrico ese terremoto. No derribó ninguna pared, hizo lo que debía hacer, ¿sí? Eso fue intenso. Y los presos estaban allí, y de repente todos sueltos, se soltaron las cadenas, ¿sí? Las cadenas se reventaron de todos ellos. ¿Vamos a huir? No, nadie huyó. Y el carcelero, vean cómo Dios actúa. Hermanos, debemos aprender a andar con Dios en todo. Andando en la calle, en la escuela, en el trabajo, en casa, en su familia, porque Dios hace milagros. Se despertó el carcelero. Estaba cuidándolos, pero dormido. Y al ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Pablo debió haberles prohibido: «Están viendo a Dios actuar, nadie va a huir, se quedan aquí». Decirle eso a un preso, hermanos, es como ofender a su madre o golpearlo porque ellos quieren ser libres. Dios liberó a todos y Pablo no los dejó huir. Él era un hombre de Dios y lo respetaron porque vieron que fueron Pablo y Silas que provocaron ese terremoto. Era una lección. En otras palabras, Pablo llevó a toda esa cárcel a Jesús. ¿Y qué pasó después? Ponga atención. Él entonces pidió una luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Los sacó y les dijo: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Él oyó algo. La alabanza de Pablo, sus oraciones, hermano, nuestro testimonio es muy bueno. Debemos andar muy unidos al Señor para que tengamos éxito. Ellos dijeron, Pablo y Silas: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Él los sacó de ahí, los llevó a su casa, y Pablo predicó, o fueron todos los de su casa, eso no quedó muy claro. Pero ellos les predicaron a todos. La persona será salva a través de la prédica. Entonces no condene a nadie por no querer ser salvo. Le está faltando más entendimiento. Pídale a Dios que le ayude, lo prepare. Tómese un tiempo orando a Dios. No sé cuántas horas, pero mínimo él debe haber pasado unas 5 o 6 horas. ¿Por qué? Porque la noche llega a partir de las 18 horas, tal vez un poco antes o después, dependiendo del lugar. Las personas que viven en el hemisferio norte, por ejemplo en Nueva York, a las 4 en invierno ya es de noche. No siempre es así. También en el verano, 8 o 9 de la noche, todavía es de día, sí, todavía es temprano. La noche ya no obedece el horario. No sé cuánto tiempo, porque casi era medianoche, le cantaban a Dios, es decir, tuvieron que, no sé cuándo se los llevaron, a las 3 de la tarde, expulsó al demonio, él iba hacia el río para orar y después volvería, fue durante el día, no había energía eléctrica. Ellos estaban alabando a Dios cantando. Los hombres estaban siendo curados por Dios de las heridas, de sus traumas, del rencor, alabando a Dios. No pelee con nadie, ore a Dios, alabe a Dios y será curado de todo lo que le hacen. De la discriminación, Dios va a honrarlo a usted. No piense, voy a demandarlo y no sé qué más. No haga nada, solo hable con Dios, solo eso. Y ellos alababan a Dios y cantaban. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, el carcelero, y enseguida se bautizó con todos los suyos. Luego los llevó a su casa. Les puso la mesa y se regocijó con toda su casa
de haber creído a Dios. Ahora estaban comiendo en la madrugada. Por favor, no les habían dado de comer a no ser una cadena atada a un tronco para que no huyeran, y Dios les dio la victoria. Todo lo que aprendimos el día de hoy debemos usarlo, hermanos. Tarde o temprano lo va a necesitar. Tenga comunión con Dios, entréguese al Señor, deje que lo use y hará de usted una bendición. ¿Quiere que le diga la verdad? Dios tiene un plan maravillosísimo para su vida. Muy grande, confíe, pero para mí no, sí, no se condene. Dios sabe por qué hizo que usted pudiera nacer y quiere hacer de usted una persona bendecida. Amén. Ahora vamos a ver la novela de la vida real. La oración la voy a hacer al final. Voy a hacer una oración junto con el pastor Jaime. Dios usó al pastor Jaime tremendamente, ¿sí? Me usará y lo usará él también. Veamos la novela ahora, hermanos. Cuando no conocemos a Cristo, el enemigo usa nuestras debilidades para acabar con nuestras vidas. Y fue así con Benedita y Jair. Yo bebía, fumaba, ¿no? Era peleadora, me enojaba mucho. Fumaba 3 cajetillas al día. Me estaba destruyendo con el cigarro. Ella me enseñó a fumar porque cuando estaba soltero, yo no fumaba. Las cosas del mundo las aprendemos rápido, muy rápido. Aprendí a fumar y a beber también. Empecé a fumar a los 13 años. A los 20 empecé a beber. Casi 1 litro por día tomaba. Tomaba de todo. Las peleas se intensificaron después de que Jair empezó a gastar los ingresos de la familia en el juego. Él jugaba mucho, se gastaba el dinero. Lo peor, estaba destruyéndome más. Cada vez empeoraba más. Todo el dinero de mi familia iba al juego. Se empezó a involucrar con otras mujeres. A las esposas generalmente les gusta el cariño, el amor, sentarse en la mesa para poder conversar. Como marido era un pésimo marido. La verdad es esa. No sabía qué hacer, estaba desesperada en esa época, sufriendo mucho. En el año 2001 conocí a la Iglesia de la Gracia. Un día me levanté a la madrugada y fui al baño. Usted, escuche. Y dije yo, y era el doctor Suárez, diciendo, empezó a predicar, si el Señor es su pastor, nada le faltará. Y dijo, ¿se le está faltando alegría? ¿Está llorando? Hoy llegó el día de su victoria. Lo empecé a escuchar y él fue diciendo todo lo que me estaba pasando y fue entrando en mi corazón. Desde ese día en el que escuché al doctor en la TV, me patrociné al otro día y fui. Ella fue a la iglesia a agradecer. Entonces cambió todo. Dejé de ser enojona, sentía paz, sentía alegría en mi corazón. No lloraba más, me liberó de todos los vicios del cigarro, de la bebida, me volví una persona tranquila, paciente. Ella oraba por su familia. Oraba por mi marido, lo invitaba a la iglesia. Él me decía, puedes ir a la iglesia, está bien, pero bautizarte no. No quería de ninguna forma. El bautismo de Benedita en el 2001 fue la semilla para la conversión y transformación de Jair. Me bauticé sin que supiera. El mismo día que ella se bautizó, sentí ganas de ir a la iglesia. Se arregló, se puso ropa formal, se afeitó la barba. En ese momento Dios habló conmigo, me dijo que haría grandes cosas en mi vida, que iba a transformarme, que iba a cambiarme y a usarme mucho. Empecé a ver que dejó el cigarrillo, dejó el bar, la bebida, el juego, se fue limpiando, dejó dejó todo eso. Dios restauró mi matrimonio. Ya no hay peleas. A veces pienso, Dios, eso es tan lindo. Nosotros hablamos, oramos juntos, vamos a la iglesia juntos, hacemos la obra juntos, lo que necesiten estamos juntos. Mis hijos están en la iglesia, mis nietos, gracias a Dios. Hace 20 años, ellos sirven a Dios voluntariamente. Servimos a la casa del Señor. Hace 20 años predicamos también la palabra de Dios, llevamos la palabra a las personas. Cuando oro le agradezco a Dios por la vida del doctor Suárez, por la vida del pastor Jaime. Estoy muy feliz con Jesús. Yo solo lamento mucho no haber conocido a Jesús mucho antes, pero fue en su tiempo, ¿sí? Hermano, historias así toda mi vida las oí y continúan pasando. Usted no vino por casualidad, vino porque Dios lo trajo. Y si Dios lo trajo es porque tiene un propósito con usted. Ahora vamos a abrir el corazón.
Doctor Soares, estoy pasando por un momento difícil. Fui diagnosticada con trastorno de pánico y desde entonces no he tenido tranquilidad. No quiero permanecer en esa condición, por eso busco ayuda en la palabra. ¿Puedo vencer ese problema por la fe? Ya debería haberlo vencido. Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me consuelan. Aderezas mesa en presencia de mis adversarios, unges mi cabeza con aceite y mi copa transbordará. Y vaya orando el resto. Olvidé un versículo que se me fue ahora. Pónganse de pie ahora para que oremos, hermanos. Llegó la hora de buscar a Dios en el nombre del Señor y Dios bendecirá. Baje la cabeza y cierre los ojos. Hermano, todo lo que oyó fue una preparación y Dios está aquí para bendecir. Padre, gracias por la palabra del Salmo 119, 144, que dice que la justicia de tus testimonios es eterna, Padre. Es eterna, la justicia es eterna, y de ninguna manera va a dejar de actuar. Así que venimos ahora, Dios, para bendecir a tu pueblo. Vamos a usar tu poder, Señor. Vamos a reprender a ese mal. Así como Jesús hacía que las enfermedades se fueran, ordenaba a los demonios salir, también vamos a hacerlo ahora y ellos deben irse porque es una orden dada en el nombre del Señor Jesús. Y Él dijo claramente, en mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas y aunque beban algo mortífero no les hará ningún daño. Pues Padre, ahora atamos esa fuerza del mal, atamos ese espíritu de enfermedad, determinamos que salga ahora. Sea firme, debe crecer en la fe ahora. La justicia, los mandamientos de Dios son eternos. Ella no para, no hay frío, no hay calor, no hay invierno, no hay verano, no tiene vacaciones. Está en la puerta de su boca. La justicia es el derecho que tiene de expulsar al mal, es un derecho suyo. De decir a la enfermedad que está en su dedo del pie, vas a irte. Lo reprendemos ahora y estamos diciendo, llegó la hora de irte. Vas a soltarlo ahora, desde la coronilla hasta la planta de los pies. Señor, usa al pastor Jaime ahora en el nombre de Jesús. Amado Padre, querido Padre, entro en oración ahora con la seguridad de que tú estás manifestándote y tu poder actúa por todas partes, desde la coronilla hasta la planta de los pies. Es una gran manifestación del Señor. Ven conmigo, hermano, ore conmigo juntos. Eso, levante su voz contra el mal y diga al mal, sal, vete ahora. Usted puede orar y debe orar, va a participar ahora. Ese dolor no se quedará. ¿Dónde está? En la cabeza. Va a salir ahora. Dolor en los brazos, en las piernas, en la cintura, en las articulaciones, en la columna, en el estómago, en el pecho. Oh, Dios mío, esa persona está orando ahora, determinando y exigiendo la salida del mal. Entonces uno mi fe a la suya. Yo la uno y levanto mi voz diciendo, sal, vete ahora. Dolor, no puedes quedarte. Dolor, no vas a continuar. Es una infección urinaria. Esa persona siente dolor en el estómago. Esa persona siente un cólico intestinal. Yo exijo, yo ordeno, sal ahora. Vete en el nombre de Jesús. Ahora el combate es contra cualquier mal, depresión, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad, miedo que domina ese joven, miedo que domina esa mujer, conflicto en la mente, conflicto en los pensamientos. Ella siente una pesadez en el cuerpo, siente una opresión en el pecho, siente un malestar constante. Sus manos están heladas, su corazón está acelerado. Sal depresión, sal depresión. Sal, depresión, vete ahora trastorno de pánico, vete ahora trastorno bipolar, desaparece esquizofrenia, desaparece demencia, te expulso demonio del Alzheimer. Sal de esa hermana que era activa en la vida y ahora está escondida en su cuarto. Sal ahora en el nombre de Jesús. Obra de hechicería, obra de brujería, obra de magia oculta, que fue algo enviado a la vida de esta persona, obra del infierno que se adentró en este hermano. Esta persona ve bultos, oye voces, escucha pasos y no hay nadie. Ella ve cosas cuando no hay nada. Sal, vete ahora. Sal en el nombre de Jesús. Mis amigos de Lima y de todo Perú que disfrutan este programa, yo tengo que alabar a Dios y hago esto con todo mi corazón.
porque verdaderamente me ha usado para bendecir a millones de peruanos. Y usted que me ve todos los días o que está empezando a verme ahora, su vida cambiará por completo. Dios va a hacer maravillas en su vida. Esté seguro de que aunque los cielos y la tierra pasen, las palabras del Señor Jesús jamás habrán de pasar. Yo quería invitarlo para ser un patrocinador del Show de la Fe, una persona que me ayuda financieramente a mantener este programa al aire. Estoy seguro de que va a ser muy bien recibida en los cielos su decisión de mantener este programa. No tenemos a nadie patrocinándonos a no ser el pueblo de Dios, personas como usted, que están interesadas en ver la verdad triunfar sobre la mentira. Cuando la gente decide ser un patrocinador de la obra de Dios, tenemos la palabra del Señor Dios, que nos da la semilla para que uno la plante, y si la plantamos, Él nos da el pan para alimentarnos, y también multiplica nuestra sementera y aumenta los frutos de nuestra justicia. Dios va a aumentar las respuestas a sus oraciones cuando usted se interese en ayudarnos a mantener el Show de la Fe al aire. Y nuestra dirección es en la avenida César Canevaro 250 en Lince. Que Dios le bendiga.